nuestro maravilloso Señor que nos pueda acompañar en esta hora al abrir su palabra. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y bendiciones. En esta hora queremos tu compañía, tu seguridad, Señor, que estás con nosotros. Especialmente en esta hora te rogamos por aquellos que están enfermos, por este coronavirus, por las familias de miles de muertos, Señor, que tú le estés consolando, acompañando. También a la familia de esa señora que falleció aquí en Chile, Señor, la primera víctima, tú estés acompañándoles, cuidándoles, Señor. Que quienes sufren esta hora vuelquen su mirada a ti, Señor. Quienes tienen miedo, tienen susto, puedan buscarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Tú eres quien está con nosotros, quien nos cuida, nos protege. Y ahora al abrir tu palabra podamos descubrir también tus enseñanzas a través del libro de Apocalipsis en el capítulo 3, Señor. Dirígenos, guíanos y úngenos con tu Espíritu. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos, un gusto una vez más saludarle a aquellos que se están incorporando a través de la aplicación Zoom, la videoconferencia, o también a través de Facebook, en la página, ¿no es cierto?, Iglesia Adventista, distrito de Punta Arenas, y los diferentes medios que nos están replicando para poder estudiar el libro de Apocalipsis. Vamos entonces a nuestro capítulo 3, donde vamos a ver las profecías de la iglesia, ¿no es cierto? Las 3 iglesias que nos quedan. Ayer estuvimos viendo las 4 primeras iglesias de las 7, este número, ¿no es cierto?, que se va a repetir con las trompetas, con los sellos de Dios. Vamos a estar viendo permanentemente en el libro de Apocalipsis. Y la primera iglesia que aparece aquí, la iglesia de Sardis, y vamos a leer los versículos 1 al 6, que dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu de las iglesias dice. Muy bien, aquí entonces tenemos la quinta iglesia, Sardis, que significa restantes, el nombre que algunos comentadores han, ¿no es cierto?, nos recuerda al resto, el remanente del pueblo de Dios. Y disfrutaba de una espectacular fortaleza natural que la protegía. Parecía inexpugnable. Sardis era algo que era difícil de conquistar. Y también en lo profético, en lo que hemos visto, acuérdense ustedes que ayer veíamos que las iglesias tienen un triple mensaje. Por un lado, es a la iglesia local, la iglesia en este caso de Sardis, la iglesia local ubicada allí en la Asia Menor. En segundo lugar, representa un periodo de la época de la iglesia a través de la historia de la iglesia, ¿no es cierto?, hasta nuestros días. Y en tercer lugar, tiene una aplicación personal, una aplicación para la iglesia de hoy, para usted como cristiano, para mí como cristiano, en esta hora que también se nos presenta a nosotros. Y representa entonces a la Iglesia de la Reforma desde el 1517 hasta 1755 después de Cristo. Es la iglesia ya después a partir de Lutero, la Reforma, lo que se vive en cierta pureza, en que querían corregir algunos errores que se habían dado en la iglesia popular. Bueno, veamos la ciudad de Sardis. Estaba
por su belleza, ¿no es cierto?, eclipsaba a Pérgamo y a Esmirna, aunque no tenía una gran importancia, pero sí era hermosa, con su elevada montaña que ofrecía la máxima seguridad terrenal. No era fácil conquistar a Sardis. La Acrópolis tiene paredes perpendiculares de casi 500 metros de alto y era la capital del reino de Lidia, centro del gobierno persa en su tiempo, y una población conocida por su lujo y la vida fácil. ¿Cierto? Era una hermosa ciudad donde se daba el lujo, la vida fácil. Y habitantes, ¿no es cierto?, con mucho dinero, con mucho lujo. Parecía alguna ciudad que vamos a ver pronto. Y Creso guardaba allí su fortuna. Un gran rico de la antigüedad, allí en Sardis guardaba su fortuna. Veamos ahora el mensaje a Sardis. La descripción de Jesús, el Señor que tiene las 7 espíritus, referencia al Espíritu Santo, y las 7 estrellas, es decir, la plenitud del Espíritu Santo manifestado en Cristo, y aquel que tiene a los líderes de la iglesia en sus manos, a quien cuida de la iglesia en medio de estos candelabros, ¿no es cierto? Este Cristo presente, que cuida de su iglesia, que no nos abandona. Y aquí vemos que es el Espíritu Santo el que convence, y por lo tanto, sin convicción no hay arrepentimiento ni perdón. Quien hace el trabajo en el corazón humano es el Espíritu Santo. No somos nosotros las personas. A veces decimos, yo convencí a esta persona, o yo llevé el mensaje. Solo somos meros instrumentos en las manos de Dios para llevar a otro el mensaje, como otros lo fueron con nosotros también para mostrarnos. Pero es el Espíritu Santo el que nos convence, y lo dice muy bien Jesucristo en Juan, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, es la obra del Espíritu en nosotros. Nuestro único mérito, podríamos decir, es que dejamos que el Espíritu Santo nos convenza. Abrimos nuestro corazón a Dios para que nos pueda convencer y podamos obedecerle. Él es el que hace el querer como el hacer, dice la Biblia. Por lo tanto, es la obra del Espíritu, y es lo que se manifiesta el Señor a través del Espíritu Santo aquí en la iglesia. Y comienza, ¿no es cierto?, el encomio en el versículo 4, ¿no es cierto?, allí, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El elogio, el encomio, ¿no es cierto?, es la condición espiritual de algunos pocos. Esta es una iglesia que al principio fue muy fervorosa, la iglesia protestante, pero luego fue cediendo a ciertas presiones, fue también embaucándose en varias peleas doctrinales, y eso llevó a ir mermando la importancia de las iglesias protestantes. Algunas de ellas también fueron desviadas de su doctrina. Así que esto es lo que representa la iglesia de Sardis también para la época. Y veamos el mensaje. La reprensión, ¿no es cierto?, a Sardis, se jactaba de renombre, de fama, pero no la merecía. Y decía que estaba muy despierto, muy vivo, pero el Señor los considera muertos. Es interesante esta parte que el Señor dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón. Por lo tanto, esta iglesia, ¿no es cierto?, perdón, yo conozco tus obras, versículo 1, que vives pero estás muerto. Qué triste esta condición, ¿no es cierto?, de creer estar vivo pero estamos muertos. Y debemos tener cuidado también en nosotros en lo personal. A veces porque asistimos a una iglesia, porque ocupamos un cargo, porque representamos cierta fidelidad, pensamos que estamos muy cerca del Señor. Y pudiese ser que nuestra vida espiritual personal con Dios esté muerta. Simplemente tenemos una vida religiosa de forma, pero no
en el fondo, en nuestra relación personal con Dios, que es lo que Él desea por sobre todas las cosas. Así que esta reprensión, ¿no es cierto? El Señor lo considera muerto. Es la iglesia protestante que lamentablemente pierde un poco el norte por la cual surge. Pero hay esperanza y ayuda para el que comprenda su situación y busca, por supuesto, al Padre. Y aquí vemos, ¿no es cierto? Sé vigilante, confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas, dice. Guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas vendré como ladrón en la noche. Es decir, el Señor nos llama a arrepentirnos, a estar en fidelidad con Él. Ahora, la iglesia está como muerta, pero Jesús les aconseja ¿qué cosa? Despertar, fortalecerse. Lo que resta, recortar las experiencias pasadas, tenerle presente, arrepentirse. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Por eso es importante la conexión con el Espíritu Santo cada día. Porque es el Espíritu Santo que te toca a ti y te dice, no, este no es el camino. Y muchas veces nos pasa que creemos que estamos bien, pero alguna cosa nos remece. Y por supuesto la situación que hoy día está viviendo el país, el mundo, nos ha hecho reflexionar un poco, nos ha hecho pensar en algunas cosas y tenemos que estar atentos a lo que está, ¿no es cierto?, sucediendo. Y Él nos invita a arrepentirnos, a cambiar. Pero hace una promesa. Dice que el vencedor usará el vestido blanco de la Inmaculada con perfección y justicia de Cristo. Ahora, en su llamada de atención, el Señor dice que vendrá como ladrón. Bueno, esto hace referencia a lo que hablábamos esta mañana en el sermón, ¿no es cierto?, en el mensaje de Jesús en en Mateo capítulo 24, dice que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Eso no quiere decir que podrá venir de repente. Y decíamos esta mañana en el sermón, ¿no es cierto?, que casi esta situación nos ha pillado un poco desprevenido, aunque la veíamos venir, pero nos pilló de repente al mundo entero. Y decíamos esta mañana, como países tan importantes como España, Italia, que parecía que estaban muy bien preparados, los pilló desprevenidos con cientos de muertes. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos al cuidado de lo que Dios está diciendo para nosotros. Y nos invita aquí a usar un vestido blanco de la Inmaculada Perfección y Justicia de Cristo. La vestidura blanca significa la justicia que nos imputa Cristo. Es la justicia que Cristo nos da, no es nuestra propia justicia. Cuidado aquí, no es porque usted es fiel a Dios, guarda la verdad, no come ciertas cosas, vive de cierta manera. Esa es su vestidura, ese es un paño de inmundicia, dice la Biblia. La verdadera justicia es la justicia de Cristo. Y es la justicia de Cristo en nosotros que nos lleva a obedecerle, a realizar las cosas que Él nos pide. Es verdad la que tenemos que hacerlo, pero no es que nosotros lo hacemos, sino el Señor en nosotros. Y por eso necesitamos esa comunión diaria. Y vamos a ver, al concluir el capítulo de esta noche, el capítulo 3, vamos a ver cuán importante es para Dios la relación personal con Él. El nombre será conservado en el libro de la vida. Sabemos que allí están registrados los nombres de aquellos que son salvos. Y cuando nosotros bautizamos a alguien, los pastores decimos, ¿no es cierto?, para el perdón de tus pecados, para recibir el Espíritu Santo y para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pero ese nombre permanecerá allí en la medida que te has arrepentido, en la medida que estás en comunión cierta, certera con el Padre Celestial. Y el Señor presentará el nombre ante el Padre. La verdad que si nos presentáramos nosotros, esto habla de la obra de intercesión de Cristo en el santuario, si nos presentáramos nosotros no seríamos aceptos, porque vería lo inmundo que somos, lo imperfecto. Pero se presenta Cristo ante Dios en nuestro lugar. Por eso es importante
aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Él es el que está con nosotros. Él nos cuida, nos ama. Bueno, veamos nuevamente las tres aplicaciones. La local, ¿no es cierto? La iglesia del Minna, que había la iglesia, ¿no es cierto?, de Sardis, que había tal vez entrado algunas falsas doctrinas. La iglesia histórica, la iglesia de la Reforma, ¿no es cierto?, a partir de 1517 hasta el terremoto de Lisboa de 1755, donde comienzan las señales que se conocen como las señales del tiempo del fin. Pero también es un mensaje para nosotros. ¿Cómo está nuestra vida espiritual personal con el Señor? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de verdad de Dios? ¿No hemos conformado a una religión de forma, a más que a una relación personal con Dios? Vayamos a la siguiente entonces, Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y los versículos 7 en adelante dicen así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos encontramos aquí entonces con Filadelfia, ¿no es cierto? Una iglesia que recibe elogios, ¿no es cierto? Ahora, la ciudad de Filadelfia era una ciudad interesante, producía unas uvas muy deliciosas, era un centro de influencia griego, y esta iglesia representa la iglesia de la Segunda Venida, desde 1755 a 1844. En este tiempo, la verdad, la segunda venida de Cristo volvió a levantarse. Aquí se levantan varios reavivamientos espirituales, y donde la predicación de la segunda venida de Cristo se hace real. Aquí es cuando aparece la predicación de Miller con el santuario purificado, la profecía de las 2300 tardes y mañanas que hemos estudiado en el libro de Daniel, en la escuela sabática, ¿no es cierto? Y aquí en este tiempo es cuando aparece esta predicación fuerte. Acuérdense ustedes que Miller interpreta que la purificación del santuario es esta tierra, viniendo Cristo. Entonces empieza a predicar que en 1844 Cristo vendría por segunda vez, y hubo un reavivamiento, mucha gente se preparó, pero también se produce el gran chasco, porque finalmente lo que había sucedido en 1844 es que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo para concluir su obra de intercesión a través del juicio investigador que comienza en 1844, que va hasta nuestros días y que continúa hasta que Cristo venga y Cristo en el santuario celestial declare: consumado es. Por lo tanto, es la iglesia anterior a nuestro tiempo donde se predica fuertemente la venida de Cristo. Veamos la ciudad de Filadelfia. Llevaba el título de Puerta del Este. Su planicie volcánica hacía que el suelo fuera ideal para la uva, ¿no es cierto? Tiene muchos kilómetros de viñedo esta ciudad, y se le llamaba la pequeña Atenas. Era cuna del helenismo en Asia, ¿no es cierto? Representaba toda la cultura griega allí helenista en Asia. Y veamos el mensaje a Filadelfia. Primero se describe a Cristo como el que tiene la llave de David, ¿no es cierto? Es decir, la entrada al reino mesiánico. No olvidemos que se refiere a Jesús como el hijo de David, como el Mesías, ¿no es cierto? Y quien tiene la llave. Es Cristo quien abre la puerta de la salvación.
Por eso es tan importante Jesucristo, por eso la verdad en Cristo es tan importante. Él es el que tiene la llave, Él es el que abre la puerta de nuestra salvación. Por eso tú tienes que venir a Cristo. No hay otra posibilidad. En el único que tiene salvación, no hay otro dado a los hombres, otro nombre dado a los hombres, sino a Jesucristo, hombre. Él tiene la llave para darte la salvación. Y sin importar tu condición, Él está dispuesto a perdonarte, a salvarte. Por eso es importante venir a Jesucristo. Jesús es el que abre y cierra la puerta a su voluntad. Ahora, Él no la va a cerrar si tú deseas venir a Él. Él la va a abrir. Pero necesitas abrir la puerta de tu corazón, como es un momento más. El que ha abierto una puerta a esta iglesia, ¿no es cierto? La iglesia que predica la segunda venida de Cristo. No tiene reprensión. Esta iglesia es una iglesia fervorosa que predica la segunda venida de Cristo. Y esto nos habla de la importancia del mensaje de la segunda venida de Cristo. La doctrina de la segunda venida de Cristo está presente en toda la Biblia. Y para nuestro tiempo es importante porque es la fuente de esperanza. Nosotros confiamos en que Cristo va a venir y nos llevará, ¿no es cierto?, a la patria celestial. Esa es la promesa de Jesús. Ahora, el elogio es que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, aquí hace referencia seguramente más que una reprensión en el sentido que tienes poca fuerza, está diciendo que eres un pueblo pequeño, teniendo poca fuerza, pero que no has negado mi nombre. Es decir, aquí no es importante cuánta fuerza tenemos como iglesia, como doctrina, como persona, sino en no negar el nombre de Cristo. Y esto es importante, lo decíamos esta mañana también y ayer, en el sentido de que nosotros somos llamados a hablar de la verdad y querrán silenciar nuestra verdad, pero al depender de Dios seremos, ¿no es cierto?, protegidos por Él y podremos hablar fuerte, claro, de las cosas que vendrán. Una iglesia que no era ni grande ni influyente, pero sin embargo era fiel. Y ese era el secreto de la potencia de su poder. Y es el secreto para nosotros hoy día. La fidelidad a Dios es nuestra fuerza. Y el consejo. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es la iglesia que representa antes del tiempo del fin, inmediatamente antes del tiempo del fin. Por lo tanto, si el Señor decía que había poco tiempo al principio de la era cristiana, ¿cuánto más cuando estamos concluyendo la era cristiana? Y nosotros, como decíamos esta mañana, estamos viendo ante nuestros ojos lo que se está golpeando y necesitamos confiar en nuestro Dios, en lo que Él nos está dando. Y la promesa dice, las columnas de todos los edificios de Filadelfia habían caído con el gran terremoto del año 17. En la ciudad de Dios las columnas están seguras, sin peligro. Y Él nos dice que tendremos columna allí. Y Él nos ha llamado, dice que la iglesia es la columna de la verdad. Y Él nos promete ser columna en la ciudad celestial. Entonces está la aplicación a la iglesia local, una iglesia fiel, pequeña, pero que no ha retenido el nombre de Dios, no lo ha negado. Es el periodo en lo histórico de 1755 hasta 1844, cuando se escuchó el mensaje de la inminente venida del Señor y una invitación en la iglesia actual a nosotros, la invitación a mejorar el celo misionero y el amor cristiano, a predicar nuevamente la segunda venida de Cristo. El Señor viene sin lugar a dudas. Estamos en los últimos tiempos. Y cómo debemos nosotros imbuirnos con ese mensaje, pero también nos lleva a buscar a otros con ese mensaje. Y por eso es importante que tú puedas estar invitando a tus amigos a este seminario y a las otras plataformas. Habemos muchos que estamos predicando, hay muchos materiales en la web de predicar el Evangelio. No necesitas salir de tu hogar para predicar. A través de compartir mensajes, a través de las diferentes redes, usemos la tecnología, las redes que tenemos para predicar el Evangelio. Pero no olvidemos de aquellos que no tienen las redes. Echemos una llamada telefónica, preocupémonos por ellos,
y cuidemos de no contagiar también a aquellos que tal vez están en su casa, no saldrán. La muerte que lamentamos hace un momento en nuestro país fue una persona que estaba postrada, que fue visitada por alguien que estaba infectado y finalmente se infectó y falleció. Tengamos ese cuidado también, pero no dejemos nuestro amor. Acuérdense lo que hablábamos esta mañana: por la maldad, el aumento de la maldad, se enfría el amor de muchos. Que nuestro amor no se vaya a enfriar, hermanos. Y vayamos entonces a la iglesia de Laodicea, ¿no es cierto? Laodicea significa juicio, y muy acorde con el tiempo que vivimos. No olvidemos el mensaje de los tres ángeles, es un mensaje de juicio. El tiempo en que vivimos es el tiempo en que comenzó el juicio investigador. Por lo tanto, es la iglesia de nuestro tiempo. Representa a la iglesia desde 1844 y se le describe como una iglesia satisfecha y materialista. Leamos capítulo 3 a partir del verso 14. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, la iglesia de Laodicea. Aquí, ¿no es cierto?, es una iglesia que está ubicada cerca de una fuente de agua caliente, ¿no es cierto? Herápolis es una fuente tibia, llega tibia, no caliente, a la ciudad. Y vamos a ver algunas características de la ciudad de Laodicea. Primero, fue fundada por Antíoco II a mediados del siglo III a.C., en honor a su esposa Laodice. Por eso se conocía Laodicea, ¿cierto? Famoso, interesante. Miren aquí las características que tenía. Dijimos ya que tenía una fuente termal que era llevada al agua y que llegaba tibia a la ciudad. Famoso centro bancario por su tela de lustrosa lana negra y por su escuela de medicina. Vamos a ver ahí los mensajes muy acorde a la ciudad de Laodicea, que era un centro bancario, es decir, eres rica, no tienes necesidad de nada, necesitas vestirte porque estás desnuda. ¿Y cómo voy a necesitar vestirme si tengo tela maravillosa? La lana negra era muy famosa en esa ciudad, y además necesitas limpiarte tus ojos con colirio. Tenía una escuela de medicina donde justamente se cría la medicina para los ojos, que se conoce hasta el día de hoy nuestro, el colirio. Así que muy acorde con el mensaje. Y como decía hace un momento, un acueducto le traía agua desde 10 kilómetros de distancia, y por eso era muy vulnerable, y eso lo hizo una ciudad conciliadora y de transigencia. Es decir, era una ciudad débil, militarmente hablando. Así que llevaba ciertas concesiones, no quería meterse con nadie, que no, diríamos, ¿no es cierto?, media neutral, para no hacerse mayor problema. Y de esa manera se cuidaba. Ahí tenemos algunas fotos de las ruinas de la Odisea actualmente. Y veamos cuál es el mensaje. Primero, Cristo aparece como el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Es decir, el Cristo verdadero, el Jesús en el cual no podemos equivocarnos. No olvidemos, como decíamos esta mañana, en el tiempo del fin habrán muchos falsos cristos, falsos profetas. Y aquí aparece Cristo como el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios,
Y aquí hace una alusión a una cosa muy importante. No olvidemos que a partir de 1844 en adelante, en este tiempo, se da la doctrina, las doctrinas especialmente del evolucionismo y otras teorías de que desconocen a un Dios creador, que desconocen una creación inteligente, un plan inteligente dado por una inteligencia superior. Y es interesante que en este periodo se presenta a Cristo como el principio de la creación de Dios, un Dios creador, un Dios que te hizo, que nos hizo. No somos producto de la evolución, del mono, no somos producto del Big Bang, de una explosión, no, somos creación de Dios. Y es muy importante reafirmarlo en este tiempo. Él cumple su palabra, podemos confiar en Él. Cristo en Juan capítulo 14, Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa maravillosa de Jesucristo. Esa promesa no va a terminar. Es la promesa del cumplimiento. Por eso es tan importante la promesa de la segunda venida de Cristo. Y es ahora cuando nosotros tenemos que confiar en Él. Y yo creo que si analizamos nuestra vida hace un par de semanas atrás, tal vez de repente más de algún momento dudábamos si Cristo iba a venir. Tal vez estamos dudando de si será verdad la promesa de Cristo. Y hoy día, en las circunstancias que vivimos, sin lugar a duda que en nuestro corazón está palpitando fuerte esa promesa. Y Cristo sin lugar a duda que vendrá y vendrá pronto. Nos estamos enfrentando a grandes problemas, pero estos problemas nos hablan de una solución, la solución de Dios, la solución de salvación de parte de Dios. Él no cambia, es veraz, ¿no es cierto? Un testigo fiel que no cambia. Y el mensaje debe ser aceptado sin vacilaciones y sin cuestionamiento. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hay una gran discusión teológica entre la fe y las obras. ¿Qué son primero? ¿Qué son después? Si yo tengo que cumplir, si yo tengo que obedecer a Dios. El tema es que las obras y la fe son algo que no podemos separar. Si tú crees en Dios, debes confiar en Él. Esto es igual que el niño cuando nosotros éramos pequeños o cuando nuestros hijos eran pequeños y estaban en una altura y nosotros le decíamos tírate. ¿Y el niño qué hacía? Se tiraba porque tenía la seguridad que nosotros los vamos a sujetar. Él no empezaba a pensar, a ver, yo estoy a 2 metros, peso 30 kilos, pi al cuadrado, velocidad, no, mi papá no me va a sostener. No, él se tiraba. Y es lo que espera Dios en este tiempo, que nos entreguemos plenamente a Él y no cuestionemos sus indicaciones. Las obras son para cumplirlas, no para salvarnos por las obras, sino las obras son el resultado de nuestra fe. Cuando realmente yo creo, obedezco. No puedo separarlo. Es como tú no puedes separar el amor de la fidelidad. Si tú amas a una persona, vas a ser fiel a ella. Si tú amas a una persona, no vas a tener otras personas en tu relación íntima, marital, porque amas a la otra persona y sabes el daño que le harías. Tú no eres fiel para demostrar que amas, eres fiel porque amas. Y lo mismo con Dios. Tú haces las obras, eres obediente a Dios porque crees en Dios, porque tienes una fe en Dios. Por eso mucha gente hoy día habla de una fe vacía. No, si yo creo en Dios, pero no son capaces de obedecerle. Por eso es importante la obediencia. No para salvarte, no, la obediencia no te salva. La obediencia te declara salvo. Te dice que tu fe te salva. Y por eso eres obediente. Es un resultado de tu fe. Así que si tú no estás dispuesto a obedecer, perdona que lo diga tan claramente, es porque no tienes fe. Pero tampoco estás en la ruina total. Porque la fe es un don de Dios.
Y quien tenga necesidad de fe, dice la Biblia, pida a Dios que la dará abundantemente. Si no tienes fe para obedecer, pídele a Dios. Cree completamente en Él y Él te dará la obediencia, producto de la fe en Él. Sigamos en este mensaje. Bueno, lamentablemente aquí no hay ninguna cosa buena en la Odisea. Hay un error ahí en la gráfica. Perdón, no tiene, igual que Sardis, no tiene nada bueno. Dar un elogio a una iglesia autosatisfecha hubiera impedido la posibilidad de avivarla, ¿cierto? Es decir, igual que Sardis, no tiene elogio. No, la iglesia de la Odisea, podríamos decir, no tiene nada bueno. Por una simple razón, porque se cree que está perfecta, que no necesita nada. Entonces, la verdad que su condición es bastante triste. Y veamos el reproche. Primero, el reproche dice que no eres frío ni caliente. Bueno, aquí hay varias cosas para decir. Cuando tú tienes calor y llegas a casa y te quieres refrescar y tomas un vaso de agua tibio, ¿cuál es tu sensación? Es desagradable, ¿no es cierto? Esperas algo frío, algo que realmente tu temperatura la baje. Luego, si tú tienes calor, ¿no es cierto? Decíamos que eres frío. Pero si tienes frío, aquí hay bastante frío en Punta Arenas, tenemos alrededor de 3-4 grados. Y si tú llegas del interior, mi esposa hace poquito llegó de ir a dejar a una persona al aeropuerto y buscó algo caliente porque parece que sea bastante frío afuera. Si tú te tomas algo tibio cuando quieres calor, también es desagradable. La tibieza tiene un problema. A tu paladar es desagradable, pero también la tibieza te lleva a la inacción. Cuando tú tienes frío y llegas a una casa que está calentita, ¿qué haces? Nada. Te quedas tranquilo. Si hace calor y adentro hay aire acondicionado y está en una buena temperatura, no hace nada. Pero cuando llegas a un lugar y hace calor, te lleva a la acción. Te sacas la ropa, buscas un líquido frío, haces algo. Cuando llegas con frío a un lugar que está helado, te lleva a tomarte, a ponerte ropa, a tomar algo caliente. Pero la tibieza te lleva a la inacción. Ese es el problema de la tibieza. Porque no eres frío ni caliente. Y la razón de no ser frío ni caliente te vomitará de la boca de Dios. Es decir, esta condición de tibieza no es menor. Ahora, ¿cuál es la condición nuestra? Bueno, ser caliente significa estar del lado de Dios, estar plenamente en fe con Dios, obediente a Dios, en plena y absoluta comunión con Dios. Estar frío, algunos dicen, estar lejos de Dios. Por eso dice la Biblia, ojalá fueras caliente o frío, porque el frío es la condición de aquel que se da cuenta que está mal y que tiene que venir a Dios. Entonces mejor dice ser frío, es decir, darte cuenta de que estás mal y necesitas de Dios. Y muchas veces converso con personas que me dicen, pastor, estoy mal. La verdad que estoy lejos de Dios. Y eso es bueno. Primero porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón y le está diciendo la condición que está, que tiene que volver a Dios. El problema es cuando uno llega y encuentra a alguien y dice, no, pastor, yo no necesito nada, no, yo estoy bien, yo voy todos los sábados a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo estudio 7, tengo como 4 estudios bíblicos, pastor. No me venga a decir nada porque estoy espectacular. Cuidado cuando tenemos esa sensación de que no necesitamos nada porque somos de la iglesia verdadera, porque creemos en la verdad. Necesitamos permanentemente una condición que nos lleve a Dios y no que nos aleje de Dios creyendo que no necesitamos nada. ¿No es cierto? Esta condición tibia. Y esa condición tibia debe a su abundante riqueza y salud. Veíamos que la Odisea era una ciudad que tenía una facultad de medicina, que tenía un centro bancario, que no tenía necesidad de nada. Y en lo espiritual nos puede pasar lo mismo.
tenemos una verdad maravillosa, creemos en la Biblia, somos adventistas de quinta generación, mi familia siempre ha estado en la verdad. Pero nada de eso nos asegura la salvación y debemos tener cuidado en ello. ¿Cuál es el problema de la tibieza? Una falta de compromiso, un conformismo. Preservaban solo las formas de la religión, pero no su poder. Es muy peligroso aquello, porque estamos dentro de una iglesia que puede ser muy buena, pero parece que no necesitamos nada. Poseían verdades irrefutables, importantes, pero solo en el plano de lo intelectual. No se manifestaba en la vida diaria. De ninguna cosa tengo necesidad. La posesión de la verdad le llevó a una actitud orgullosa, espiritual y de intolerancia religiosa. Cuidado, esta es una condición muy fácil. No me venga a hablar de religión. Yo tengo mi religión y no necesito nada. Yo ya tengo todo lo que necesito. Y esto no solo se da en la iglesia adventista, se da también en otras iglesias. Muchas veces he conversado con unas personas y dicen, no, déjeme aquí con mi verdad nomás, esto es lo que me enseñaron mis papás, no me hable de otra cosa. Cuidado, porque esa cieguedad nos puede llevar a finalmente perder la salvación. Por eso el Señor nos hace un llamado a poder buscar la verdad. El orgullo es el más grave de los pecados, el más desesperado e incurable, y impide el crecimiento. Por eso tenemos que estar abiertos a la verdad de Dios. Un problema serio es la comprensión de la justificación por la fe, ¿no es cierto? De que no necesito nada. No hay nada para mejorar, las cosas están bien, entonces no necesito. Y nuestra condición cristiana es que siempre debemos ir mejorando. Y en esta condición de tibieza o de que no necesito nada, el Espíritu Santo no puede entrar donde no se siente la necesidad de ayuda. Por eso nos clamar cada día al Espíritu Santo, que abra nuestros ojos. Y aquí viene entonces la importancia del mensaje que el Señor nos da, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice? Primero, eres un pobre. A pesar de la riqueza, eres pobre. Y entonces esa condición de creer, ¿no es cierto? Ahora el Señor nos está hablando de la realidad. Eres pobre. Eres pobre. Esa es nuestra condición verdadera. No hay nada que te ponga en una posición mejor frente a otros. Esa es tu condición, dice. Primero, segundo, eres ciego. A pesar del famoso ungüento para los ojos, eres ciego. Y eso significa que necesitas de la luz de Dios, que necesitas que Dios te ilumine cada día. Desnudos. A pesar de las filas telas negras que elaboraban con tanto orgullo, estaban desnudos. A pesar de que tú crees estar investido por tu verdad, por lo que has conocido tanto tiempo, estás desnudo. Necesitas de Dios. Y el consejo. ¿Cuál es el consejo que el Señor nos da? Primero, comprar de Dios algunas cosas. Y esto, aquí hay esperanza. Ahora, esta palabra que de ni compres, para algunos trae un poquito de... dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para comprar? No, es comprar en el sentido de que Él ya compró por nosotros. No son cosas gratis. No hay nada gratis en este mundo. Alguien las tiene que pagar. Y las cosas que Dios nos da, la pagó Jesús en la cruz con su sangre. No lo olvides eso. Nosotros decimos, no, la salvación es gratuita. Sí, para ti es gratis, para mí es gratis. Pero nunca olvidemos que esa salvación costó la sangre de Jesucristo. Él murió por nosotros. Por lo tanto, necesitamos buscarlas como un regalo. Pero tienen su costo, un gran costo. La sangre de Jesucristo. ¿Y qué cosas tienes que comprar? ¿Qué cosas recibes de Cristo? El oro refinado en fuego.
Es la fe que se manifiesta en las obras de amor, ¿no es cierto? Ese oro refinado en fuego. Lo que Dios te está invitando a comprar de Él, a recibir de Él, es la fe. La fe, que es un don de Dios. Es algo que recibe de Dios, que no está en ti. Pero necesitamos la fe, porque es la fe la necesaria para poder obedecer a Dios. Vestiduras blancas para vestirte. Es el manto de la justicia de Cristo, tanto la imputada como la justicia impartida. Vamos a hacer un pequeño aquí, esto es un tema muy largo, pero la imputada es la justicia que Cristo te da en la cruz, ¿no es cierto? Que te declara justo el momento que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, sin importar tu condición. Ahora eres acepto ante la presencia de Dios. Pero ahora comienza el proceso de transformación de tu carácter, la transformación de tu vida. Ahora comienzas a cambiar tu vida. Y esa es la justicia impartida, que cada día te da Cristo. Es la escalera en la cual tú vas ascendiendo en la perfección de tu carácter hacia Dios. Es decir, cuando Cristo te salva en la cruz, no quedas allí. Él te perdona de tus pecados, pero no te deja en tus pecados. Tu vida tiene que cambiar. Y ese es el proceso que comienza a suceder al cambiar en nosotros. El mensaje a la Odisea, ¿no es cierto? También el consejo dice colirio, para que veas. Bueno, la vista es un símbolo de la percepción de discernimiento y es la convicción y la obra del Espíritu Santo. Es decir, necesitamos el colirio. ¿Cuál es el colirio del Espíritu Santo? Por eso Jesús en Juan 16 dice, y el Espíritu Santo os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Por eso el colirio es el Espíritu Santo que tú necesitas para ver lo correcto. Por eso debemos nosotros arrodillarnos y pedirle a Dios que nos muestre la verdad, nuestra verdadera condición, que nos muestre que somos pobres, ciegos, desnudos, la verdadera condición en que nosotros estamos, y solo si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y sé pues celoso y arrepiente, dice, un cambio de mente, una verdadera conversión. Hay esperanza. Es decir, la condición de tibieza, esta condición que te llevará a vomitar a Dios de tu boca. Dios no te ha vomitado todavía. Porque cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Es un futuro. No te estoy vomitando de mi boca. El Señor aún no nos vomita en la condición que estamos. El Señor nos invita a ser celosos y arrepentirnos. Todavía hay posibilidad. Todavía puedes buscar el manto de justicia de Cristo para poder cubrirte. Todavía puedes ver la luz a través del Espíritu Santo. No está todo perdido. Es la iglesia que vive en el tiempo final. Es la iglesia que está antes de la venida de Cristo. No se ha cerrado el tiempo de gracia. Aún hay posibilidad. Aún el Señor no ha declarado consumado es. Por lo tanto, hay posibilidad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos habla? Que debemos buscar a Dios primero. Ahora es interesante que hay una figura interesante de Cristo, ¿no es cierto?, en la puerta. Quien creó este cuadro lo creó con algo bien interesante. Si ustedes se dan cuenta, este cuadro no tiene una manilla para abrir la puerta, porque esta puerta se abre por dentro. El Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Él no dice, voy a entrar. No, dice aquí a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta de tu corazón, la puerta de mi corazón. Y si alguno oye mi voz, tú puedes estar escuchando hoy, ahora, la voz de Jesús que te llama a abrir la puerta de tu corazón. Ahora, puede que no quieras abrir la puerta. Estás en tu derecho. Puedes cerrar y decir, no, esto no es para mí. Pero hay una invitación maravillosa. Dice, si abres la puerta, dice Jesús que entrará a él y cenará con él y él conmigo. No sé si te llama la atención esta figura de Jesús. Dice,
no solo va a entrar, sino va a entrar a cenar contigo. Yo le he contado muchas veces esta ilustración que la escuché del pastor Bacigalupi, pastor muy conocido en el sur de Chile, que falleció hace no mucho tiempo, 106 años, si no me equivoco, y él contaba una experiencia que tuvo cuando fue a tierras bíblicas. Y él decía que en Turquía conoció a un profesor adventista cuya familia era musulmana, turca, y los invitó a comer a su casa. Y cuando llegaron a casa, estaba puesta la mesa para él, el pastor, el pastor Bacigalupi, quien lo acompañaba el profesor, otro pastor que estaba acompañando al pastor Bacigalupi y el dueño de casa. Les sirvieron, las damas no estaban, las damas estaban en la cocina, no se sentaban a la mesa, es la costumbre de ese lugar. Pero es interesante que el dueño de casa, estando a la mesa, habiendo conversado con ellos, no comió con ellos. No le fue servida comida. Solo comieron el hijo y los invitados. Así que comieron, fueron muy amables, comieron muy bien, dice el pastor Bacigalupi. Pero cuando salieron, después se despidieron y salieron de la casa, el profesor les dice a ellos, me imagino que les llamó la atención que mi padre no comió con ustedes. Bueno, dice, en nuestra tradición, en estos lugares, tú comes solo comida con alguien que está seguro que no te va a traicionar. El acto de comer, siendo muy buenos anfitriones, solo se reserva a aquellos amigos que no te van a traicionar. ¿Qué te está diciendo Jesús aquí entonces? Que Él te invita a cenar porque Él nunca te va a traicionar. Qué maravilloso tener a un Jesús que no te va a traicionar. Por eso te invita a buscarlo a Él primero. Y nosotros debemos responder. Si alguno se pierde será porque no respondió, no porque Dios no lo haya invitado. Jesús está golpeando a la puerta. Está golpeando a la puerta. Dios te está llamando. Dios nos está llamando ahora. Aceptemos ese llamado que Dios nos hace. Y la vida eterna está a nuestra disposición ahora, en este momento. El Señor nos la ofrece y pide que respondamos. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a aceptar el llamado de Jesús? Aunque tú lo conoces, aunque tú has vivido mucho tiempo con Él, ¿estás dispuesto a abrir la puerta de tu corazón? A escuchar cosas que no son tan agradables tal vez. A que eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo y que necesitas poder empoderarte de los regalos de Dios, su justicia, su amor, su fe. Entonces esta iglesia local, esta iglesia de Laodicea tan rica que lo tenía todo, pero era pobre, es nuestra iglesia de nuestros días. En otras palabras, somos nosotros. Estamos en esta condición de tibieza. Hermanos, yo tengo que ser sincero. Y creo que esta era nuestra condición hasta hace unos pocos días atrás. Tal vez ahora nosotros nos estamos dando cuenta de lo precaria que es nuestra relación con Dios frente a una situación que no nos permite salir de casa y que ahora nos sentimos desvalidos. Es la hora de volvernos al Señor. Es la hora de buscarle a Él. Y la profeta de Dios, en Joya los Testimonios, tomo 1 de la página 570, ella dice: el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristiano, pero nada de celo. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. ¿Cuál es tu condición? La condición de ¿no es cierto?, de las 10 vírgenes, aquellas 5 vírgenes que no tomaron aceite para estar precavidos. Hermano, tal vez te diste cuenta en estos días que tú no tenías aceite. Yo me he dado cuenta que tal vez me falta aún mucho más aceite.
Tal vez no estoy preparado para enfrentar el tiempo final. Y esta situación dramática que estamos viviendo, tal vez es un regalo de Dios para darnos cuenta de nuestra condición, de nuestra necesidad, de la verdadera condición que tenemos. Entonces el Señor nos da esta hermosa promesa que Él tiene para nosotros. Dice: al vencedor le concederé que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le concederé que se sienta conmigo en mi trono. ¿Quieres sentarte en el trono de Dios, el trono de la victoria? Estoy aquí a la puerta y llamo. Abre tu puerta, ven al Señor. Sin lugar a duda que se están dirigiendo las últimas invitaciones, los últimos llamados. Y este es el momento de entregar la vida a Jesús. Tomar esa decisión nos dará paz y poder y nos preparará para pasar los últimos días de este tiempo. El Señor nos invita a estar con Él. Es el mensaje de estas iglesias, las 7 iglesias. El mensaje para tu vida también. A poder buscar al Señor por sobre todas las cosas. Y por eso quiero invitarte, si tú deseas que el Señor venga a tu corazón, pueda orar conmigo. No olvidemos, esta es la hora que también la iglesia en Chile se reúne para orar por este conflicto, esta problemática que vivimos, pero para buscar al Señor por sobre todas las cosas. La hora de encontrarnos con nuestro Dios, que nos ama y que nos desea llevar a la salvación. Te invito, ven, para que juntos oremos a nuestro Dios. Los invito. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias porque tú nos invitas a venir a ti. Tal vez nuestra condición no es la mejor, pero tu Espíritu Santo no nos deja de lado para que podamos venir a ti. Señor, queremos estar contigo, queremos ser guiados por ti, ungidos con tu Espíritu. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, si nos sentimos ricos, que no necesitamos nada. Muéstranos nuestra verdadera condición para ir a ti, Señor, para buscarte y a través de tu poder ser fieles, a través de tu fe ser fieles, Señor. Bendice a cada uno de los que hemos estado en esta reunión esta noche y aquellos que bien te están buscando, Señor. Llévalos a ti, que puedan escuchar tu voz esta noche. Acompáñanos y guíanos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga, les acompañe y nos encontramos mañana a las 20 horas con el capítulo 4 de Apocalipsis. Inviten a otros, llamen, invítenle para estudiar la palabra. No soy yo el que predica, es el Señor que nos invita a conocerle a través del libro de Apocalipsis. Así que los invitamos, difundan esto. El video va a quedar allí en la página de Facebook y pueden divulgarlo libremente para invitar a otros y enseñar a otros el libro de Apocalipsis. Nos vemos mañana entonces a las 20 horas. Dios les bendiga, les acompañe. Nos encontramos mañana.